¿Te has sentido alguna vez rodeado por circunstancias que parecen más fuertes que tus propias fuerzas? ¿Has pensado en cómo vivirías si supieras que Dios ya está obrando a tu favor, incluso antes de que se manifieste esa ayuda que tanto anhelas? A lo largo de la historia, innumerables creyentes han descubierto en los Salmos el poder de una fe que actúa antes de ver resultados, de una confianza que camina antes de que el camino sea seguro. En este mensaje exploraremos cómo actuar como si Dios ya te protegiera puede revolucionar tu forma de enfrentarte al miedo, la incertidumbre y los desafíos cotidianos. Te invito a quedarte hasta el final para descubrir cómo cada palabra, cada metáfora, cada enseñanza de estos pasajes puede encender una confianza viva en tu interior. Así como lo hicieron reyes, profetas y personas comunes a lo largo de los siglos, tú también puedes experimentar la presencia inquebrantable de Dios en medio de cualquier tempestad. Antes de comenzar, te animo a que declares en voz alta: hoy elijo caminar en la protección divina, con la certeza de que Dios ya me cuida y sostiene en cada paso. Que esta afirmación sea tu punto de partida hacia una vida marcada por la confianza, la valentía y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 1. La paradoja de la fe activa. ¿Qué pasaría si comenzaras a vivir cada día como si ya estuvieras completamente cubierto por el escudo de Dios? ¿Cómo cambiaría tu forma de hablar, de caminar, de tomar decisiones, si creyeras con todo tu ser que la protección divina ya está sobre ti, incluso antes de que puedas verla? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta es una verdad profunda y poderosa, porque la fe no es simplemente un deseo ni una emoción pasiva, es una postura activa, una manera de posicionarnos espiritualmente frente al mundo y sus incertidumbres. Y aquí es donde aparece una paradoja transformadora. Cuando decidimos actuar como si la protección de Dios ya estuviera en operación, esa misma fe activa abre la puerta para que esa protección se manifieste de formas concretas. Es como si el cielo respondiera al eco de nuestra confianza. Cuando caminamos hacia lo desconocido con pasos firmes, confiando en que Dios va delante, no solo cambiamos nuestra perspectiva interna, sino que también alineamos nuestra realidad con la cobertura del Altísimo. Este ciclo virtuoso comienza con una semilla de confianza. Esa confianza nos impulsa a actuar, a tomar decisiones valientes, a avanzar cuando todo parece incierto, a enfrentar retos con la convicción de que no estamos solos. Esas acciones, sostenidas por la fe, producen resultados, situaciones protegidas, peligros evitados, paz en medio del caos. Y esos resultados se convierten en experiencias que fortalecen aún más nuestra fe, creando un círculo de protección viva, alimentada por nuestra confianza activa. Es importante entender que la fe, en este contexto, no es solo una idea que se guarda en el corazón, sino una postura firme que toma decisiones. No se trata de decir confío en Dios mientras permanecemos paralizados por el miedo, sino de movernos, hablar, vivir como quien ya está resguardado por el brazo poderoso del Señor. Este cambio de paradigma es profundo. Pasamos de Dios, protégeme para poder avanzar, a porque sé que me proteges, avanzo sin temor. Es ahí donde ocurre la transformación. Y aunque muchas veces no lo notemos, la protección divina ya está operando. No siempre se manifiesta como milagros visibles o ángeles descendiendo del cielo. Muchas veces se trata de una llamada que llega justo a tiempo, una puerta que no se abre porque no era para ti, una intuición que te evita un conflicto, una paz interior inexplicable cuando todo afuera está temblando. Esa es la evidencia invisible de una cobertura espiritual que no siempre se siente, pero nunca falla.
Ahora bien, hay una diferencia clara entre la fe pasiva y la fe activa. La fe pasiva espera sentada, mirando el reloj espiritual, deseando que algo cambie. La fe activa, en cambio, se pone en movimiento. Ora, decide, actúa, confía. Es como Pedro caminando sobre las aguas. Mientras su mirada estuvo en Jesús, desafió lo imposible. Solo cuando dudó, se hundió. No porque Jesús lo dejara, sino porque el miedo apagó su fe activa. Los héroes bíblicos vivieron esta dinámica. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando en una promesa. Daniel abrió las ventanas para orar, aún sabiendo que lo estaban espiando. David corrió hacia Goliat, no porque era fuerte, sino porque estaba seguro de la protección del Dios viviente. Todos actuaron antes de ver resultados, porque la fe verdadera se manifiesta en la acción. En nuestros días, este principio se vuelve más difícil por el ruido constante, por las noticias negativas, por los temores que la sociedad alimenta. Vivimos bombardeados de razones para no confiar, para protegernos solos, para depender solo de lo visible. Pero aquí es donde el llamado es más urgente. Elegir confiar activamente, vivir como si el escudo de Dios ya estuviera desplegado sobre ti, aun cuando no puedas verlo. Y curiosamente, la ciencia también nos respalda. La neurociencia ha demostrado que el cerebro cambia cuando elegimos pensamientos de fe, esperanza y confianza. Se activan redes neuronales que fortalecen la calma, la resiliencia, la claridad. Cuando actuamos desde la fe, incluso nuestro cuerpo reacciona. Y esto no es casualidad. Fuimos diseñados para vivir conectados con el Creador, no con el miedo. Y si te rodeas de personas que también caminan bajo esta convicción, todo se multiplica. Una comunidad de fe activa refuerza la valentía, inspira decisiones guiadas por la confianza y crea un ambiente espiritual donde la protección se vuelve tangible. Ya no caminas solo, ya no dudas tanto, ya no pides como alguien necesitado, sino que agradeces como quien ya ha recibido. Finalmente, no olvides que muchas de las situaciones que nunca llegamos a enfrentar es porque Dios ya las desvió de nuestro camino sin que lo supiéramos. Esa es la protección preventiva. Cuando vivimos desde la fe, somos guiados por sendas más seguras. Caminamos con sabiduría, tomamos decisiones que evitan tormentas y a veces ni siquiera notamos todo lo que fue evitado porque la mano invisible de Dios ya estaba allí. Entonces, hoy no solo ores por protección. Vive como si ya la tuvieras, habla como si ya estuvieras cubierto, actúa como quien camina con el respaldo del cielo. Porque cuando lo haces, la protección divina no se retrasa, se activa. Número 2. Declaración activa de confianza. ¿Cuántas veces al día repites cosas sin darte cuenta? Esto va a salir mal. Seguro algo se complica. No tengo fuerzas. No veo salida. Frases que parecen pequeñas, pero que siembran grandes tormentas en el alma. Ahora imagina qué sucedería si reemplazaras esas palabras por verdades poderosas como las del Salmo 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No es solo un versículo hermoso, es una declaración activa, una decisión verbal que tiene el poder de transformar tu entorno, tu fe, tu mente y tu vida entera. El salmista no dice pensaré o creeré en Dios, dice diré yo a Jehová, porque hay un poder creativo en la palabra. Lo que declaras no solo refleja tu fe, la moldea. Lo que dices no solo comunica lo que sientes, determina lo que vives. Cada palabra pronunciada desde la fe se convierte en una semilla espiritual que con el tiempo produce fruto. Cuando hablas desde la confianza, activas una dimensión invisible donde la protección de Dios comienza a manifestarse en lo visible. Y este diré yo no es una frase automática, es una decisión consciente. Es elegir qué tipo de palabras salen de tu boca cuando el miedo toca a la puerta.
Es decidir declarar: mi esperanza está en el Señor cuando todo parece desmoronarse. Es resistir la tentación de quejarse, de profetizar fracaso, de hablar desde el temor. Cada vez que eliges hablar desde la fe, incluso cuando no lo sientes, estás creando un punto de inflexión espiritual. Estás abriendo la puerta a la intervención divina. Mira cómo el salmista estructura su declaración: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es una triple afirmación de protección. Primero, reconoce a Dios como su esperanza, el lugar donde su alma se ancla. Luego, lo llama su castillo, su lugar seguro, su refugio impenetrable. Finalmente, afirma su confianza personal, no en probabilidades, no en fuerzas humanas, sino en el carácter fiel de Dios. Cada una de estas expresiones es un escudo espiritual. Y lo más poderoso es que no son afirmaciones genéricas, son personales. No dice el Dios de Israel, dice mi Dios. No dice la esperanza de mi familia, dice mi esperanza. Esa personalización lo cambia todo. Porque el verdadero poder de estas declaraciones no está solo en repetirlas, sino en vivirlas. Al principio puedes sentir que solo estás recitando palabras, pero mientras más lo haces, más esas palabras comienzan a moldearte. Hablar fe es el primer paso para vivir fe. Y cuando lo que declaras con tu boca se alinea con lo que practicas con tus actos, entonces tu vida entera se convierte en un testimonio vivo del poder de la protección divina. Y sí, vivimos rodeados de un mundo que constantemente declara lo contrario. Noticias llenas de temor, conversaciones cargadas de preocupación, redes sociales plagadas de desesperanza. Si no somos intencionales, terminamos repitiendo lo que el mundo dice en lugar de proclamar lo que Dios prometió. Por eso, nuestras declaraciones deben ser una resistencia activa, un escudo contra el cinismo, una muralla contra la ansiedad, una fuente de luz en medio de la oscuridad. Existen momentos clave donde estas declaraciones tienen aún más impacto. Al comenzar el día, antes de una decisión importante, en medio de una crisis, cuando la duda invade, en esos momentos, lo que eliges decir puede cambiar tu rumbo. Incluso cuando no lo sientas, declara la verdad. Porque a veces tu boca tiene que ir por delante de tus emociones. Tu voz tiene que abrir el camino que tu fe va a recorrer. Y si te cuesta declarar estas verdades con convicción, no te juzgues. Todos tenemos días de debilidad, pero ahí es donde entra la práctica espiritual: repetir, meditar, afirmar. La neurociencia ha demostrado que cuando repetimos verdades con intención, se crean nuevas conexiones en el cerebro. Literalmente, nuestro sistema nervioso empieza a reconfigurarse. Eso no es casualidad. Dios nos diseñó así, para que la palabra hablada con fe no solo cambie nuestro entorno, sino también nuestro interior. Ahora imagina una familia entera declarando juntos: mi Dios es mi castillo, mi esperanza, en Él confío. Imagina una comunidad entera repitiendo esto cada día. El impacto es multiplicador. No solo te transforma a ti, transforma a quienes te rodean. El lenguaje de fe es contagioso y cuando se vuelve hábito colectivo, se convierte en cultura espiritual. Una atmósfera donde la protección divina se respira, se vive, se comparte. Atmósfera donde la protección divina se respira, se vive, se comparte. Y no esperes a que llegue la tormenta para hablar así. Establece el hábito de declarar la protección de Dios en tiempos de calma. Esas palabras son como murallas que construyes antes de que lleguen los vientos fuertes. Cuando la crisis toque tu puerta, ya estarás rodeado de una fortaleza verbal, emocional y espiritual, porque lo que declaraste ayer será tu refugio mañana. Así que hoy, haz tuya la voz del salmista. Decláralo sin miedo, aunque tiemble tu alma. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y entonces,
No solo estarás pronunciando un versículo, estarás activando una verdad eterna que transformará tu vida y atraerá sobre ti la protección del cielo. Número 3. La fortaleza que ya existe. ¿Alguna vez te has detenido a imaginar todo lo que Dios ya ha dispuesto para protegerte? No lo que está por venir, no lo que tienes que pedir una y otra vez, sino lo que ya está establecido espiritualmente a tu favor. El Salmo 18:2 es una explosión de imágenes sagradas, una declaración profunda que revela cómo el corazón de Dios ha construido, desde antes que pidieras ayuda, una fortaleza integral para tu vida. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 7 formas en las que el Señor se manifiesta como nuestro protector constante. 7 dimensiones activas, no dormidas. Ya están ahí, el desafío es que las habites. Dios es tu roca. Imagina una base firme, inamovible. Cuando todo a tu alrededor se tambalea, cuando las decisiones te sacuden o los sentimientos te nublan, Él permanece, como esa montaña que no se mueve, aunque el viento sople con furia. Ser consciente de que tu vida está plantada sobre esa roca cambia tu postura interior. Ya no caminas con temor, sino con estabilidad. Es también tu castillo, una muralla inexpugnable. No una choza frágil ni una tienda improvisada, un castillo. Espiritualmente, esto significa que hay una cobertura impenetrable para tu alma. Aun cuando no lo ves, estás dentro de un diseño defensivo que ha sido construido por el mismo Creador. Si cierras los ojos, puedes visualizarlo: torres altas, muros seguros, puertas celestiales. Tú estás dentro. El enemigo queda fuera. Y cuando todo parece encerrarte, Él es tu libertador. No solo te protege del peligro, te saca de él. Hay cadenas que ya ha roto sin que tú lo supieras. Hay batallas que ya ganó mientras dormías. Lo que parecía una trampa, una pérdida, una caída sin salida, Él lo convierte en camino de libertad, porque su protección no es pasiva, es activa, es estratégica, es liberadora. Fortaleza mía, dice David, y lo dice como quien ya lo experimentó, como quien ha peleado guerras internas y externas y sabe que la fuerza que necesitó no vino de sí mismo, sino del Señor. No tienes que generar tu propia fuerza. Dios se convierte en tu energía cuando tus piernas no responden, cuando tu corazón se agota, cuando tu mente se nubla. Y esa fuerza no viene de fuera, viene de lo alto, pero entra en ti. Y es tu escudo, no solo cubre tu cuerpo, sino tu fe. Es el escudo que apaga los dardos de la duda, del miedo, de la crítica, del rechazo. Visualiza ese escudo ahora. No es pequeño, es grande, resistente, sobrenatural. Cada vez que eliges confiar en vez de ceder al temor, lo estás levantando. Cada palabra de fe que declaras, cada oración que lanzas como lanza espiritual, refuerza ese escudo invisible que te rodea, la fuerza de tu salvación, no de tu religiosidad, ni de tu inteligencia, ni de tu experiencia. Tu salvación viene de su fuerza, y eso significa que estás sostenido por un poder que no depende de tu ánimo, ni de tu mérito. Incluso cuando flaqueas, esa fuerza te sostiene. Es un impulso que te empuja hacia la gracia, una corriente de rescate que no se detiene. Finalmente, Él es tu alto refugio. No cualquier refugio, uno elevado, a salvo del alcance de las amenazas más oscuras. El Señor no solo te esconde, te eleva, te coloca en una posición espiritual donde las voces del miedo ya no suenan tan fuerte, donde las batallas se ven desde otra perspectiva. Habitar en ese refugio es cambiar de altura, es ver desde el cielo lo que antes solo podías ver desde la tierra. David escribió estas palabras en medio de una crisis real. Perseguido, traicionado, agotado, y aún así, su declaración no fue: Señor, protégeme algún día, sino: Tú ya eres mi castillo, mi escudo,
mi roca. Eso no fue poesía vacía, fue experiencia, fue memoria espiritual, fue testimonio. Y ese mismo lenguaje puede ser tuyo hoy. Tal vez no estás en una guerra como David, pero sí enfrentas dudas, presiones, tentaciones, enfermedades, soledad. En ese contexto moderno, estas metáforas cobran nueva vida. Dios sigue siendo tu antivirus emocional, tu muralla contra pensamientos destructivos, tu código de emergencia en crisis inesperadas. No necesitas vivir con miedo, necesitas recordar que ya estás cubierto. Y esa protección no es algo a lo que vas de vez en cuando, es un lugar en el que puedes habitar permanentemente. Hay una diferencia enorme entre correr al castillo cuando todo se cae y vivir dentro de él todo el tiempo. Esa es la invitación. No seas visitante espiritual, sé residente de su fortaleza. Y si te unes a otros que también han decidido habitar esa protección, todo se amplifica. La comunidad de fe fortalece el escudo. Las declaraciones colectivas de confianza crean atmósferas invulnerables. Orar con otros, compartir testimonios, afirmar juntos que Él es nuestro castillo, transforma la manera en la que enfrentamos el mundo. Y no olvides esto, su escudo no solo te cubre, te impulsa, no te protege para que te escondas, sino para que avances. Cuando vives desde esta conciencia, te atreves a cruzar territorios que antes evitabas por miedo. Caminas sobre tierras nuevas, porque sabes que la protección divina no solo reacciona al peligro, lo anticipa, lo anula y te abre camino. Así que hoy no solo creas en la protección de Dios, habita en ella. Declara cada palabra del Salmo 18:2 como si ya fuera tu experiencia, porque lo es. No se trata de lo que Él hará, se trata de lo que ya es. Número 4. Transformando el miedo en confianza. ¿Has sentido miedo últimamente? Ese tipo de miedo que no se ve, pero que se instala como sombra en el pecho, como un eco constante en la mente. Todos, en algún momento, hemos estado ahí. Y el Salmo 56:3 nos ofrece no solo consuelo, sino un camino de transformación. David declara con una honestidad que reconforta: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No empieza con fuerza, sino con verdad. No dice, cuando no tengo miedo, sino, cuando tengo miedo, elijo confiar. Esa es la clave. No se trata de negar el temor, sino de transformar su energía en confianza activa en Dios. Porque en la vida espiritual real, la fe y el miedo pueden coexistir en ciertos momentos. No es una falta de fe sentir temor, es humano. El problema es quedarse ahí. David nos muestra el proceso: reconocer el miedo, decidir confiar, alabar a Dios en medio de la tormenta, recordar lo confiado y luego declarar con seguridad, no temeré. No es instantáneo, es progresivo, es un camino que se recorre con la voluntad, no con las emociones. Y ese momento transformador ocurre cuando, aunque todo en ti quiere correr, esconderse o paralizarse, eliges confiar. Decisión, elección. Un acto espiritual que no siempre nace del ánimo, sino de la fe. Confiar no siempre se siente como un milagro, pero es uno. Porque cada vez que le dices a Dios, confío en ti, en medio del miedo, estás rompiendo cadenas invisibles, estás reescribiendo tu realidad espiritual, estás dándole al cielo permiso para actuar en tu favor. Mira el detalle poderoso. David alaba la palabra de Dios antes de ver el desenlace. Dice, en Dios alabaré su palabra. No alaba un resultado, alaba una promesa. Esto es vital. Porque cuando te anclas en la palabra y empiezas a agradecer por lo que Dios ya prometió, aunque aún no lo veas, tu espíritu se eleva. Tu mente comienza a ser transformada. No esperas que cambien las circunstancias para cambiar tu actitud. Cambias tu actitud y entonces las circunstancias comienzan a perder poder sobre ti.
El pasaje nos lleva por una progresión espiritual hermosa. David comienza diciendo temo, luego pasa a confío y finalmente termina con no temeré. ¿Notas la evolución? Es un mapa para el alma, un trayecto que puedes recorrer una y otra vez. No se trata de nunca sentir miedo, se trata de que el miedo no tenga la última palabra, porque cuando Dios está contigo, ni el miedo, ni el hombre, ni la situación tienen el poder de definir tu destino. Y entonces lanza esa pregunta retórica que libera: ¿qué puede hacerme el hombre? Esta frase no es arrogancia, es perspectiva. Es ver al mundo desde la altura de la fe. Es recordar que ningún poder humano puede anular los planes divinos. Es como si dijera: ya no me intimida lo externo, porque estoy arraigado en lo eterno. Cuando llegas ahí, ya no reaccionas desde el pánico, sino desde la paz, y eso cambia todo. Desde lo espiritual y lo psicológico, el miedo es una energía real que ocupa espacio en nuestra mente y en nuestro cuerpo, pero no tiene que dominarte. Puedes transformarlo. Haz un inventario. ¿Qué te ha estado causando temor últimamente? ¿Qué te quita la paz? Ahora lleva esas áreas ante Dios y empieza a hablar desde la fe. Usa la palabra. Medita en promesas específicas de protección, como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, o el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuanto más llenas tu mente con su verdad, menos espacio dejas para las mentiras del miedo. Y no lo hagas solo. Rodéate de personas que hablen fe, que te escuchen sin juzgar, que oren contigo cuando tiemblas. Porque la confianza crece mejor en comunidad. A veces, cuando tu fe está débil, la fe de otro te sostiene por un momento. Dios también obra a través de vínculos sanos que nos recuerdan su presencia. Practica ejercicios simples. Cuando sientas ansiedad, respira profundo y di en voz alta: en el día que temo, yo en ti confío. Repite, cree, visualiza cómo el miedo se disuelve y la confianza crece. Imagina un escudo de luz rodeándote, la presencia de Dios delante y detrás, cubriendo tu mente, tu corazón, tus pasos. Y aquí viene lo más hermoso. Cuando tú vives esta transformación, otros la notan. Tu valentía se vuelve contagiosa. Personas cercanas que te observaban antes hundido en el temor, ahora te ven confiando, cantando, avanzando, y eso inspira, porque tu proceso personal se convierte en una fuente colectiva de fe. Cuando alguien ve que tú venciste el miedo confiando en Dios, algo en su interior se despierta y también empieza a creer. Así que hoy, no le des la espalda al miedo, pero tampoco le entregues el timón. Reconócelo y decide confiar. Alaba a Dios por lo que aún no ves. Camina el trayecto del Salmo 56, del temo al no temeré, porque ahí, en ese acto de fe valiente, la protección divina se activa y tú empiezas a vivir como alguien que ya está guardado, sostenido y libre. Número 5. Luz que disipa las sombras del temor. ¿Alguna vez has entrado a una habitación completamente oscura y has sentido cómo tu cuerpo se tensa automáticamente? No sabes dónde estás pisando, temes tropezar y de inmediato tu mente empieza a imaginar peligros que quizá ni están allí. Ahora enciende la luz, todo cambia, el miedo se disuelve, el camino se aclara, puedes avanzar. Asimismo, obra la luz de Dios en nuestra vida espiritual. El Salmo 27 lo dice con poder y precisión. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dios no solo es nuestra salvación, es nuestra luz. Y eso significa que no solo viene a rescatarnos cuando todo colapsa, también nos muestra antes por dónde no ir. Su luz no es solo consuelo, es prevención. Porque cuando Él alumbra tu camino, te revela lo que otros no ven. Y esa revelación
es parte activa de su protección. Ver es parte de estar seguro. Ver con claridad es un acto de salvación anticipada. Por eso, la luz divina no es un lujo, es una necesidad. Esa luz no solo te muestra el entorno, también transforma tu perspectiva. A veces, la amenaza más grande no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Cuando ves una dificultad sin Dios, parece un muro imposible, pero cuando la ves con su luz, comprendes que es solo una curva en el camino. Su luz cambia cómo ves tu dolor, tus procesos, tus pérdidas. Dejas de ver enemigos y empiezas a ver entrenamientos. Dejas de ver caos y comienzas a ver construcción, porque la luz de Dios ilumina también dentro de ti. Y cuando esa luz penetra las zonas oscuras del alma, donde se esconde la duda, el rencor, el miedo, la culpa, comienza la verdadera sanación. Dios no ilumina para juzgarte, ilumina para liberarte, para que puedas ver lo que te ha estado robando la paz, lo que te ha estado paralizando, lo que te mantiene en sombras, y una vez que lo ves a la luz de su verdad, ya no tiene poder sobre ti. La claridad te da autoridad, porque no puedes conquistar lo que no puedes ver. Por eso, el Salmo no se detiene en llamarlo luz, también lo llama fortaleza. Y aquí ocurre una conexión profunda. Cuando ves con claridad, te mantienes firme, porque ya no caminas a ciegas, ya no tropiezas con lo que antes te derrumbaba. La luz te fortalece, y cuando estás fortalecido, puedes resistir, puedes avanzar, puedes sostener la confianza incluso en medio de la tormenta. Es un círculo virtuoso. Su luz te da visión y esa visión te da firmeza. Y entonces llegan las preguntas retóricas que liberan: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Estas preguntas no son para obtener respuestas, son para afirmar una verdad. Es como decir: no tengo por qué temer, porque si Dios es mi luz, si Dios me salvó, si Dios me fortalece, entonces, ¿quién puede contra mí? Este tipo de declaración no es arrogancia, es fe activa. Es declarar con tu boca lo que el enemigo no quiere que recuerdes, que estás cubierto, que estás guiado, que estás guardado por el Altísimo. Y si lo piensas, la luz tiene propiedades físicas que se parecen a lo que hace espiritualmente. La luz viaja a una velocidad increíble, llega antes que cualquier sonido. Así es Dios. Te alumbra incluso antes de que el problema se presente. La luz penetra, atraviesa rendijas, se cuela donde nadie más entra. Así es la voz de Dios cuando le das espacio. Llega hasta lo más profundo, hasta lo más callado de tu alma, y revela, y sana, y transforma. Tómate un momento y haz un inventario espiritual. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que siguen en penumbra? ¿Dónde necesitas claridad? ¿Qué decisiones estás posponiendo por miedo a lo que no ves? Ahí es donde necesitas su luz y puedes pedirla. Puedes orar: Señor, ilumina mi mente, ilumina mi corazón, dame discernimiento para ver lo que tú ves. Y luego expone esas áreas a su palabra. La Biblia es luz escrita. Cada vez que la lees con el corazón abierto, algo se ilumina dentro de ti. Y si además compartes tus revelaciones con otros, multiplicas la luz. Porque una sola lámpara puede encender muchas más sin perder su intensidad. En comunidad, la protección se amplifica. Cuando tú cuentas cómo Dios te mostró algo, alguien más puede salir de la oscuridad. Cuando tú decides caminar en claridad, otros se animan a seguir tu ejemplo. Así se extiende el círculo de la protección divina, no solo cubriéndote a ti, sino iluminando tu entorno. Y no olvides que el propósito de la luz no es solo evitar el temor, sino transformarlo. No para que vivas ignorando los riesgos, sino para que los enfrentes con discernimiento y confianza. Lo que antes te paralizaba, ahora se convierte en precaución sabia. Ya no reaccionas desde el susto, sino desde la visión. Ya no huyes, eliges con claridad. Porque cuando caminas en luz,
no necesitas correr. Puedes avanzar con paso firme, con cabeza en alto, con corazón en paz. Así que hoy, haz del Salmo 27 tu declaración, que no solo lo leas, que lo vivas, que su luz guíe tus decisiones, que su fortaleza sostenga tu alma y que la claridad de su presencia sea el escudo que disipe toda sombra, porque si Él es tu luz, entonces ya estás protegido. Aunque haya oscuridad alrededor, tú caminas en claridad. Número 6. El refugio secreto. Hay momentos en la vida en los que todo afuera parece demasiado ruido, demasiado caos, demasiadas exigencias, demasiadas emociones acumuladas. Y en medio de esa tormenta interna y externa, lo que más necesita tu alma no es una solución inmediata, sino un refugio real. Un lugar donde puedas respirar. Un lugar donde no te sientas perseguido por tus propios pensamientos. Y ahí, el Salmo 32:7 se convierte en un susurro divino que toca lo más profundo de tu ser. Tú eres mi escondedero, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Esta no es solo una poesía bonita, es una estrategia espiritual. Es una llave de acceso a una dimensión de protección que va más allá de lo visible. Es una invitación a esconderte, no por cobardía, sino por sabiduría, porque hay una diferencia entre huir del mundo y refugiarse en Dios. Lo primero nace del miedo, lo segundo del discernimiento. David no se escondía para evitar la vida, se refugiaba para tener fuerzas y enfrentarla. El escondedero que describe aquí no es un lugar de evasión, sino de transformación. Y lo más impactante es que ese refugio no es un espacio físico, es una relación. Es la presencia misma de Dios que te cubre, te contiene y te sostiene desde adentro. No necesitas buscar un sitio específico para sentirte a salvo. Necesitas entrar a ese espacio invisible que se activa cuando conectas con Él en oración, en adoración, en silencio, en honestidad total. Este refugio no solo te guarda de enemigos externos, te guarda de lo que más te roba la paz. La angustia interior, el ruido mental, el miedo anticipado, la culpa no resuelta, la carga emocional que nadie ve, pero que tú sí sientes cada noche. Cuando te refugias en Dios, no es que los problemas desaparecen de inmediato, es que la angustia deja de tener poder sobre ti. Su presencia hace lo que ninguna distracción logra. Calma tu alma, aquieta tus pensamientos y te devuelve el aliento. Y aquí viene una paradoja hermosa. Este escondedero no es un lugar de silencio oscuro, es un espacio lleno de cánticos, de melodías espirituales, de sonidos que liberan. No es un escondite silencioso por temor, sino un lugar sonoro por victoria. Porque Dios no te esconde para que temas, sino para que escuches su voz cantando libertad sobre ti. La imagen es poderosa. Mientras todo parece presionarte por fuera, Él te rodea con cánticos de liberación, como un escudo sonoro que repele la ansiedad, el pánico, la confusión. No estás solo. Hay una canción del cielo que te envuelve y te recuerda. Estás a salvo y estás siendo sanado. Esta protección es activa, no pasiva. No es quedarte quieto esperando que todo se arregle. Es entrar a un espacio donde se reconfigura tu interior. Porque mientras estás en ese escondedero, algo cambia dentro de ti. Empiezas buscando a Dios como una salida de emergencia y terminas queriendo habitar ahí siempre. Es un viaje. Pasas del vengo a refugiarme al ya no puedo vivir fuera de esta presencia. Lo que era un escape se convierte en tu nueva casa, en tu zona vital de regeneración. Y aunque este escondedero es invisible, puedes crear espacios físicos que lo activen. Un rincón de tu casa donde oras. Una banca en el parque donde desconectas para reconectar. Un cuarto donde puedes cerrar los ojos y volver a ese lugar secreto. La espiritualidad necesita encarnarse también en lo concreto.
Porque cuando le das forma externa a ese refugio interno, tu cuerpo aprende a asociarlo con paz, con consuelo, con seguridad. Hay prácticas que te ayudan a entrar conscientemente a ese refugio. Respirar profundo, cerrar los ojos y decir, tú eres mi escondedero. Escuchar música que te eleva espiritualmente. Leer un salmo en voz alta. Repetir cánticos de liberación que te conecten con lo eterno. No tienes que esperar a que el día se derrumbe para buscarlo. Puedes hacerlo ahora. Puedes hacer de ese refugio una práctica diaria. Incluso la neurociencia lo confirma. Cuando habitualmente encuentras un espacio seguro emocional y espiritual, tu sistema nervioso empieza a cambiar. La ansiedad baja. El cuerpo se relaja. Las conexiones neuronales asociadas al miedo se debilitan. Porque estar con Dios no es solo algo espiritual, es profundamente sanador a nivel físico y mental. Y cuando lo experimentas, puedes compartirlo, puedes invitar a otros a tu refugio, no en palabras abstractas, sino en testimonio vivo. Puedes decir, yo también estuve quebrado, pero ahí encontré paz. Tú también puedes entrar. Así se forma una comunidad de refugiados divinos, personas que no niegan sus batallas, pero que han aprendido a correr a los brazos del Padre, personas que no viven desde la ansiedad, sino desde la presencia. Y lo más hermoso es que con el tiempo ese escondedero se vuelve móvil. Ya no necesitas un lugar o momento especial para sentirte protegido. Puedes estar en el tráfico, en medio de una conversación difícil, en una sala de espera y acceder internamente a ese espacio, porque tu alma ya aprendió el camino. Y eso es protección divina en su máxima expresión, un refugio que llevas contigo, siempre disponible, siempre abierto, siempre lleno de cánticos que te recuerdan, ya no estás solo, estás rodeado de libertad. Número 7. La protección que nunca duerme. Hay algo profundamente liberador en saber que no tienes que estar despierto toda la noche para sentirte seguro. Que mientras tú duermes, hay alguien que vela por ti. Que mientras tú bajas la guardia por cansancio, hay un Dios que nunca parpadea. El Salmo 121 nos recuerda esta verdad con una ternura y firmeza impresionante. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Esta es una de esas promesas que no solo se leen, se respiran, se declaran, se abrazan. Porque toca ese punto vulnerable del corazón humano, el miedo a no poder sostenerlo todo. Dios no solo interviene cuando caes, también actúa para que no resbales. Su protección es preventiva. Muchas veces ni siquiera vemos lo que pudo habernos hecho daño porque Él ya lo bloqueó. Te ibas a equivocar y algo detuvo el paso. Ibas a ir a ese lugar y algo te retrasó. Querías esa puerta pero no se abrió. Y aunque en el momento lo viste como frustración, con el tiempo entiendes, fue protección. Porque el que te guarda no improvisa. Él va un paso adelante y lo que más impresiona es su vigilancia, constante, inquebrantable. Nunca se distrae, nunca se cansa, nunca necesita cerrar los ojos. ¿Cuántas veces has sentido que nadie te ve, que estás solo en medio de lo que vives? Pero la palabra lo afirma con contundencia. No se dormirá el que te guarda. Y por si no fue suficiente con decirlo una vez, lo repite con doble negación. No se adormecerá ni dormirá. Ese énfasis no es casual. Es Dios asegurándote que no existe momento, circunstancia o noche oscura en la que Él pierda de vista tu vida. Esa promesa no es solo colectiva, no es solo para Israel como pueblo. Es para ti, personal, íntima. Dios cuida a su pueblo, sí,
pero también cuida a cada uno dentro de ese pueblo. Eres visto, eres vigilado, eres guardado con una atención que supera cualquier sistema de seguridad humana. Y no hay turno que se agote, no hay horario de descanso, no hay interrupciones. Su cuidado no depende de tu buen comportamiento ni de tu nivel de conciencia. Hay veces en que ni tú mismo sabes el peligro que te rodea, y aún así, Él te protege. Y cuando comprendes esto, algo en tu interior cambia. Puedes descansar de verdad, no solo dormir por cansancio, sino descansar con confianza. Puedes cerrar los ojos sabiendo que no estás desprotegido. Puedes vivir sin la paranoia de querer controlarlo todo, porque sabes que hay alguien infinitamente más sabio, más fuerte y más vigilante que tú, que está a cargo. Su vigilancia te permite soltar la ansiedad. Su mirada constante te libera del control. Su presencia constante te da paz. Hoy vivimos rodeados de alarmas, sensores, cámaras, inteligencia artificial, vigilancia satelital. Y aún así seguimos teniendo miedo. ¿Por qué? Porque ningún sistema humano es infalible. Todos tienen puntos ciegos. Todos necesitan energía, mantenimiento, supervisión. Pero el guardián de tu vida no tiene puntos ciegos, no se le escapa nada, no necesita recargar batería, no falla la señal. Su cobertura es perfecta y su intervención muchas veces es sutil, pero real. Como cuando una palabra oportuna llega justo a tiempo. Como cuando te invade una sensación de no ir por ahí. Como cuando algo en ti te empuja a esperar. Esas son señales de su vigilancia divina. Y es importante reconocer también nuestros límites. Tú no puedes estar atento a todo. No puedes prevenir cada cosa. Y no tienes que hacerlo. El agotamiento viene cuando tratas de asumir un rol que no te corresponde. Pero cuando sueltas esa carga y aceptas que tú no eres el guardián supremo, puedes caminar más liviano. Puedes enfocarte en lo que sí puedes hacer, sabiendo que hay alguien más cubriendo todo lo demás. Este salmo fue cantado por peregrinos, personas que caminaban largas distancias expuestas a peligros. No tenían muros ni puertas automáticas, tenían fe, tenían confianza en que el Dios que los había llamado también los guardaría. Hoy, tu peregrinaje no es por el desierto, pero sí por la vida. Por decisiones importantes, por caminos emocionales complejos, por días buenos y días oscuros. Pero la promesa sigue siendo la misma. No se dormirá el que te guarda. Y lo hermoso es que esa misma vigilancia que Dios tiene sobre ti, puedes reflejarla en tu entorno. Puedes velar por otros, puedes ser parte de esa comunidad de creyentes que cuida, que intercede, que se mantiene alerta espiritualmente. Porque cuando aprendemos del cuidado de Dios, también aprendemos a cuidar a los demás. No desde el juicio, sino desde el amor. No desde el miedo, sino desde la fe activa. Y finalmente, está ese detalle glorioso. Muchas veces, Dios te protege sin que tú se lo pidas. Como el sistema inmunológico de tu alma, trabajando silenciosamente para mantenerte a salvo. Porque su amor es así, no espera instrucciones. Su protección ya está en marcha, aun cuando no lo percibes, aun cuando no lo entiendes. Así que actúa hoy como si ya estuvieras protegido, porque lo estás. No porque tú puedas con todo, sino porque Él nunca deja de velar por ti. Número 8. La escolta invisible. Hay momentos en los que no sabes cómo saliste ileso, momentos en los que algo o alguien te protegió, te cubrió, te defendió sin que tú hicieras nada. El Salmo 34:7 nos da una revelación poderosa sobre esa dimensión invisible que muchas veces ignoramos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto no es solo poesía, es una declaración espiritual que transforma cómo vemos la protección de Dios. Porque no estás solo, no caminas sin compañía.
A tu alrededor hay una escolta invisible, enviada por el mismo Dios, lista para protegerte activamente. La palabra acampar no está ahí por accidente. No dice que el ángel pasa de vez en cuando. No dice que visita o vigila desde lejos. Dice que acampa, y eso habla de permanencia, de presencia establecida, de una vigilancia estratégica que no se mueve. El campamento es el lenguaje militar de lo celestial. Como una tropa que rodea una ciudad vulnerable, así es la protección angelical para aquellos que reverencian a Dios. Te rodean, están a tu alrededor, no solo delante o detrás, en todas direcciones. Y lo hacen por mandato divino, no por iniciativa propia. Son enviados, son asignados, porque temes a Dios, porque lo honras, porque vives en relación con Él. Esta promesa no es para todos, es para los que le temen. Y ese temor no es pánico, es reverencia, es rendición, es un corazón alineado con la voluntad de Dios. Es alguien que vive sabiendo que su vida le pertenece al Señor. Y esa relación activa abre el canal para que esta protección también lo sea. El temor de Dios activa la cobertura del cielo. Lo espiritual no es aleatorio, se activa con fe, con obediencia, con reverencia. Hay quienes caminan sin esta escolta, y hay quienes, sin saberlo, viven dentro de un círculo angelical por su caminar con Dios. Y no es una protección pasiva, no es que los ángeles están ahí como decoración celestial. Dice que defiende, es decir, actúan, se mueven, intervienen, pelean batallas que ni siquiera sabías que existían. No es algo místico, es algo real. Y aunque no puedas verlos, el efecto de su intervención es evidente. Ese accidente que no ocurrió, ese asalto del que te libraste, esa decisión que no tomaste sin saber por qué, esas situaciones que podrían haberse descontrolado, pero de repente cambiaron de dirección. No todo fue coincidencia, a veces fue intervención. Desarrollar sensibilidad espiritual es clave para percibir esta realidad. No necesitas ver ángeles para saber que están, pero sí puedes vivir con conciencia de su presencia. Es vivir sabiendo que hay más a tu alrededor de lo que tus ojos ven. Es caminar con la certeza de que el cielo no te deja desprotegido. Es entender que cada paso que das en obediencia es un paso dentro del perímetro de defensa divina. Y esta protección no es una idea nueva. Está respaldada por toda la Biblia. Daniel fue protegido en el foso de los leones. Pedro fue liberado por un ángel en la cárcel. Elías recibió alimento de manos celestiales. Y hasta hoy, incontables testimonios modernos relatan intervenciones inexplicables que solo se entienden a la luz de esta verdad espiritual. Dios no ha dejado de enviar ángeles. El cielo sigue en movimiento. El campo espiritual sigue activo, y tú formas parte de ese campo de cobertura cuando permaneces en relación reverente con Él. Eso sí, no se trata de idolatrar a los ángeles. Ellos no son el centro. No buscamos experiencias con ángeles, buscamos la presencia de Dios, y en ese ambiente de adoración y reverencia, su ejército espiritual se activa. No se trata de fascinación, se trata de fe. No son el foco, son la extensión del cuidado de un Padre que nos ama. Y cuando esta verdad se vuelve parte de tu vida diaria, puedes invocar esa protección conscientemente. A través de la alabanza, cuando declaras la palabra, cuando oras con autoridad. Puedes decir: Señor, gracias porque tus ángeles acampan alrededor de mí y me defienden. Activa esa defensa, rodéame, guarda mi casa, guarda mi camino, guarda mi familia. No desde el temor, sino desde la convicción. Es vivir cubierto porque sabes que lo estás. Cuando una familia vive bajo esta conciencia, algo cambia en el ambiente. La casa se llena de paz, la ansiedad baja, las decisiones se toman con claridad, se respira seguridad. No porque todo esté perfecto, sino porque sabes que estás rodeado.
Una comunidad que se une bajo esta fe multiplica su fuerza espiritual. Ya no se trata solo de tu protección, sino de una cobertura colectiva. Y sí, hay señales, hay evidencias sutiles. A veces es una paz inexplicable, a veces es una palabra que llega justo a tiempo, a veces es un presentimiento que te impide actuar con prisa, a veces es la sensación de que alguien te cuida, porque alguien lo está haciendo. Y lo más hermoso es esto: esta escolta no necesita ser activada cada vez. Funciona incluso cuando no la ves, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no oras perfectamente. Porque Dios es fiel, y su fidelidad te protege más de lo que imaginas. Así que camina hoy como si supieras que estás rodeado, porque lo estás, no por tu fuerza, sino por su promesa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y te defiende. Número 9. Estabilidad en medio del caos. Cuando todo a tu alrededor se sacude, cuando el suelo bajo tus pies parece desaparecer, cuando lo que era firme se vuelve incierto, ¿a dónde corres? ¿Qué haces cuando tus planes se desmoronan, cuando el caos parece instalarse en tu vida como una tormenta que no avisa? El Salmo 46 nos responde con una fuerza que no proviene de nosotros, sino de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No es una promesa de ausencia de problemas, es una garantía de presencia divina en medio de ellos. Es una invitación a actuar como si Dios ya te protegiera, porque lo hace. Este texto revela un refugio en 3 dimensiones. Primero, Dios es nuestro amparo. Es el lugar donde puedes correr y sentirte cubierto, como un escudo espiritual que absorbe el impacto antes de que te alcance. Luego, dice que Él es nuestra fortaleza, es decir, no solo te protege desde fuera, sino que te da fuerza desde dentro, te capacita, te llena de una energía que no nace de ti, sino que viene de lo alto. Y por último, es nuestro pronto auxilio, no cualquier auxilio, uno rápido, uno que no llega tarde, uno que aparece justo cuando más lo necesitas. Es un sistema completo de cuidado, protección exterior, fortalecimiento interior y ayuda inmediata. Un refugio integral que responde a cada dimensión de tu necesidad. Pero lo que realmente resalta es el momento en el que esta verdad se manifiesta, aunque la tierra sea removida. No cuando todo está tranquilo, no cuando todo va bien, sino en medio de un caos total. La imagen es cósmica, la tierra moviéndose, los montes cayendo al mar. Es decir, el orden natural colapsando. Es el símbolo de un mundo que se sale de control. Y aún así, el salmista declara, no temeremos. Esta no es una frase motivacional, es una decisión espiritual basada en una verdad mayor. Dios está con nosotros, Dios nos protege, Dios nos responde, y eso es más fuerte que cualquier montaña que caiga. Este pasaje nos invita a tener una lógica diferente, una lógica que no depende de lo visible, sino de lo eterno. Comienza declarando quién es Dios y luego concluye con una decisión. Por tanto, no temeremos. Es una cadena espiritual. Cuando sabes quién es tu refugio, puedes decidir no tener miedo. Aunque los síntomas estén, aunque los problemas persistan, aunque todo parezca inestable, tu confianza se mantiene, porque no depende de lo que pasa afuera, sino de quién está contigo adentro. Y hay algo muy poderoso en la expresión pronto auxilio. No se trata solo de que Dios ayuda, se trata de que lo hace a tiempo. Quizás no cuando tú quisieras, pero sí cuando más lo necesitas. Él no se adelanta para evitar que pases por el proceso, pero tampoco se retrasa cuando tu alma clama. Su auxilio llega justo en el momento en que el corazón está listo para ser sostenido. Y ese momento,
aunque parezca límite, es perfecto. Cuando miramos el contexto histórico de este salmo, entendemos aún más su peso. Fue escrito en un tiempo de amenaza, probablemente una invasión. El pueblo estaba rodeado por enemigos, pero en vez de enfocarse en lo que los rodeaba, pusieron los ojos en quien los sostenía. Esta misma actitud podemos aplicarla hoy. Quizás no estás rodeado por un ejército, pero sí por deudas, problemas familiares, diagnósticos médicos, noticias que te golpean. Y en medio de todo eso, este salmo sigue siendo una declaración vigente, y no estás solo en esa batalla. La comunidad también es parte de este refugio. Cuando te unes a otros creyentes, la fe se amplifica, la estabilidad se contagia. A veces necesitas rodearte de personas que te recuerden que Dios está contigo, incluso cuando tú lo olvidas. Porque hay momentos donde tu propia fe se debilita, pero alguien a tu lado te dice, no temeremos porque Él está aquí. Y si prestas atención, verás señales, pequeños gestos que confirman la presencia de Dios en medio del caos. Esa llamada que llega justo a tiempo, esa paz que no entiendes pero sientes, esa fuerza para seguir que no sabes de dónde vino, esa canción que escuchas y te sostiene. Esas son marcas de su presencia, de su protección, de su auxilio inmediato. Y aquí está lo más impactante. El caos puede convertirse en tu mejor oportunidad para experimentar a Dios como nunca antes. Porque en la tranquilidad es fácil decir que confías, pero en el caos es donde la fe se vuelve viva. Es en la tormenta donde conoces al que calma el mar. Es en el temblor donde descubres que tu alma puede permanecer firme. Porque si Dios es tu amparo, tu fortaleza y tu pronto auxilio, entonces puedes mirar el caos a los ojos y decir con convicción, no temeré, y caminar, y actuar, y vivir como si ya estuvieras protegido, porque lo estás. Número 10. Compañía divina en el valle oscuro. Hay momentos en los que la vida no se siente como un campo verde ni como aguas tranquilas. Hay días, semanas, incluso temporadas completas en las que todo se parece más a un valle oscuro, a un terreno incierto, silencioso, pesado, un lugar donde las respuestas no llegan, donde el miedo susurra, donde la soledad parece más real que la esperanza. Y es ahí, justo ahí, donde el Salmo 23:4 adquiere un poder indescriptible. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es una promesa de que no habrá valles, es una certeza de que nunca los atravesaremos solos. El salmista no dice, sí, ando en el valle, dice aunque. Nos está diciendo con honestidad que hay temporadas oscuras en el camino de fe, que no todos los días brillan, que incluso caminando con Dios hay valles que se cruzan. Pero ahí está la clave, aunque ande, Él sigue caminando, no se detiene, no se queda a vivir en el valle, lo atraviesa, porque el valle no es el destino, es un tramo, un pasaje necesario, pero no permanente. Y lo más hermoso del versículo es lo que define su confianza, porque tú estarás conmigo. No dice, porque tendré fuerza, o porque entenderé todo, o porque las cosas se arreglarán rápido. Su seguridad está anclada en una presencia, en una compañía, en saber que Dios no lo observa desde lejos, lo acompaña desde adentro del valle. Porque cuando Dios está contigo, el lugar más oscuro se convierte en un lugar sagrado, y lo que podía destruirte te transforma. Esta es una de las formas más potentes de protección divina, la compañía. No siempre se trata de evitar que llegues al valle. A veces, la mayor defensa es tener a alguien a tu lado mientras atraviesas la sombra. Porque esa presencia no solo te cuida, también te sostiene, te guía, te habla, te da aliento. Y es que ese no temeré no nace en el valle. Es una decisión anticipada, una postura espiritual tomada antes del caos.
Es como si el salmista dijera: ya tomé una decisión. Cuando llegue la oscuridad, yo ya sé a quién voy a mirar. No es negar el dolor, no es ignorar el peligro, es elegir confiar aunque el paisaje sea sombrío. Porque el alma que ya ha decidido no temer puede caminar sin que el miedo paralice sus pasos. Luego aparecen dos imágenes claves: la vara y el cayado. Instrumentos del pastor. La vara era usada para defender al rebaño de los depredadores. El cayado, con su curva característica, servía para guiar a las ovejas y, si era necesario, rescatarlas del borde del precipicio. Es decir, una herramienta protege, la otra dirige. Una impide que algo externo te dañe, la otra te ayuda a no perderte desde dentro. Así protege Dios, defendiéndote de lo que tú no puedes ver y guiándote para que no te alejes. Y lo que provoca esta combinación de presencia y protección es aliento, no solo seguridad, no solo cobertura, aliento, vida, fuerza, un impulso interno que te permite seguir, incluso cuando todo fuera te invita a rendirte. Porque en el valle no solo necesitas que Dios te defienda, necesitas que Dios te dé ánimo para dar un paso más. Hoy los valles de sombra pueden tomar muchas formas. Una enfermedad inesperada, una pérdida, una temporada de depresión, una crisis financiera, una traición, una etapa en la que todo lo que antes te motivaba ya no tiene sentido. Y en esos valles, lo más difícil no es solo lo que te pasa, es no sentir la presencia de Dios. Por eso, parte del aprendizaje es desarrollar la percepción espiritual, aprender a sentirlo incluso cuando no lo ves. Su presencia es real, aunque tus emociones digan lo contrario. Y si puedes atravesar el valle junto a otros creyentes, hazlo. No camines solo. Hay una fuerza que nace cuando compartes el trayecto con alguien que también ha pasado por allí. Cuando sus palabras te recuerdan lo que el miedo te quiere hacer olvidar. Cuando su testimonio se vuelve un mapa para tu propia fe. Y sí, documenta. Escribe, guarda en tu corazón lo que viviste, cómo Dios te sostuvo. Porque el valle que hoy atraviesas puede ser el testimonio que mañana sostenga a otro. Tu historia de supervivencia puede ser la semilla de esperanza de alguien más. Y recuerda siempre esto: el valle es una ruta, no un destino. No estás allí para quedarte atrapado. Estás pasando por él, estás cruzándolo. Y al otro lado hay pastos verdes esperando. Hay una mesa preparada. Hay aceite que será derramado sobre tu cabeza. Pero todo eso comienza con una decisión: no temer. Porque tú, Señor, estás conmigo, y eso basta. Número 11. El gozo como escudo. Hay algo poderoso que sucede cuando eliges alegrarte en Dios, incluso antes de ver el milagro, incluso cuando todo a tu alrededor dice que deberías estar preocupado. El Salmo 5:11 no habla de una alegría superficial, sino de un gozo profundo, estratégico, protector. Y se alegrarán todos los que en ti confían, para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijarán los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Este no es solo un canto de ánimo, es una fórmula espiritual de protección, porque hay un gozo que nace de la fe, y ese gozo no solo te levanta, te rodea, te cubre, te defiende. La alegría aquí no es casualidad, es consecuencia. Se alegrarán los que en ti confían. Es decir, cuando confías realmente en Dios, algo cambia dentro de ti. El alma comienza a liberar gozo, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes en quién estás confiando. Y ese gozo es mucho más que una emoción positiva, es una respuesta espiritual, es la señal de que tu fe está activa, y eso crea una atmósfera interna donde el miedo ya no tiene espacio.
no es el resultado de circunstancias favorables, es la evidencia de que has decidido creer, aunque la tormenta no haya pasado. Y ese gozo no se queda en lo interno. Dice que darán voces de júbilo. Hay algo especial en la expresión sonora de la fe, en cantar, en declarar, en adorar en voz alta, porque la voz de júbilo no es solo una expresión emocional, es una proclamación espiritual. Cuando levantas tu voz, estás estableciendo una atmósfera de fe en lo visible y lo invisible. Estás activando protección, estás recordando al enemigo y a ti mismo que Dios pelea por ti. Y esa voz no es un simple ruido, es una señal de que estás rodeado, cubierto, defendido por el cielo. Y aquí viene la dinámica que transforma, porque tú los defiendes, los bendecirás, como con un escudo los rodearás de tu favor. Es un círculo virtuoso, confías, te alegras, proclamas, y eso activa más protección. Dios te defiende, y esa defensa refuerza tu gozo. Y cuanto más te regocijas, más consciente eres de su favor. Y ese favor te envuelve como un escudo. No es una capa externa, es una cobertura viva. El favor de Dios no es un accesorio espiritual. Es una barrera invisible pero efectiva que te separa del daño, del ataque, de la opresión. Y ese escudo es completo. Te rodea. No deja espacios vulnerables. No depende de tu mérito, sino de tu posición como justo. Y aquí entra un punto clave. Bendecirás al justo. Esa justicia no se basa en lo perfecto que seas, sino en tu posición en Cristo. Porque has sido justificado por la fe, caminas bajo esa bendición. No por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo por ti. Esa justicia activa la cobertura. No se trata de sentirte digno, se trata de saber que estás cubierto por gracia, y cuando lo sabes, puedes caminar con gozo, no fingido, sino nacido de una verdad profunda. Y todo esto no es solo teología, tiene efectos reales en tu cuerpo y mente. La ciencia lo confirma. El gozo genuino fortalece tu sistema inmunológico, reduce el estrés, mejora tu capacidad de adaptación. Pero lo más impresionante es su poder espiritual. El gozo, cuando se convierte en una práctica espiritual, se vuelve una muralla contra la desesperanza, porque cuando el enemigo espera verte caído, tú eliges cantar, y ese canto lo desconcierta, porque no puede con una persona que sonríe desde la fe, que canta desde el dolor, que se levanta con júbilo en medio del quebranto. Y si aprendes a cultivar ese gozo como disciplina, como arma, como escudo, te vuelves imparable. ¿Cómo se cultiva? Agradeciendo, cantando salmos, declarando promesas, rodeándote de personas que también celebran, apartando momentos del día para regocijarte, no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo bueno. Y ese gozo compartido en comunidad se multiplica. Una iglesia que canta unida, una familia que alaba junta, una pareja que se anima con palabras de fe, crea una atmósfera de protección colectiva que el enemigo no puede penetrar. Pero también hay que reconocer las barreras al gozo. A veces es el resentimiento, el cansancio, la comparación, el miedo. Identifica qué está bloqueando tu alegría, sácalo con oración, suéltalo con perdón, cámbialo por gratitud. Porque cuando el gozo fluye, la protección se activa, no como magia, sino como resultado de un corazón alineado con la verdad de Dios. Y no olvides esto, el gozo no solo defiende, también avanza. El gozo no es solo un escudo, es un arma ofensiva. Cuando te regocijas, estás tomando terreno, estás empujando las tinieblas hacia atrás, estás venciendo la opresión con adoración, estás haciendo retroceder al enemigo con una sonrisa espiritual que nace desde el alma. Así que sí, actúa hoy como si ya estuvieras protegido, porque lo estás, y mientras lo haces, alégrate, canta, regocíjate, porque tu alegría no solo expresa tu fe, la fortalece, la extiende y la cubre, como un escudo vivo, como un favor que te rodea por completo. Número 12. La espera activa.
Esperar no es quedarse de brazos cruzados, no es resignarse, no es decir, ya no hay nada que hacer. Esperar en Dios, como lo revela el Salmo 62:6, es una de las posturas más activas y poderosas de fe, porque cuando decides esperar con confianza, estás diciendo con tu vida: no voy a correr, no voy a desesperarme, no voy a buscar otra salida. Solo Él es mi roca, mi refugio, mi salvación. Y eso, aunque parezca pasividad, es una declaración de guerra contra la ansiedad, contra el temor, contra la necesidad de controlar. Es posicionarte dentro del escudo de la protección divina y quedarte allí hasta que su voluntad se manifieste. David escribe: Él solamente es mi roca y mi salvación. Y esa palabra solamente lo cambia todo. Porque hay muchas cosas que prometen estabilidad: el dinero, la influencia, la inteligencia, la previsión. Pero solo Dios es inmutable. Solo Él puede sostenernos cuando todo lo demás falla. Este solamente es una declaración de exclusividad. No confío en mis recursos, ni en mis planes, ni en mi experiencia. Confío solamente en Él. Y cuando ese solo Dios se convierte en tu fundamento, aparece una promesa poderosa: no resbalaré. Eso no significa que no sentirás miedo. Significa que no caerás. Significa que estarás firme cuando todo se sacuda. Porque no estás parado sobre emociones cambiantes, ni sobre expectativas humanas. Estás anclado en la roca eterna. Y cuando estás así, protegido por la solidez de Dios, la espera se convierte en una declaración activa. No es quedarte quieto sin hacer nada. Es hacer de tu confianza un lugar de movimiento interno, porque esperar en Él es actuar con fe. Es resistir la tentación de huir, es seguir creyendo cuando no ves resultados, es seguir alabando mientras todo parece igual. Esa espera, silenciosa por fuera pero poderosa por dentro, abre puertas que ninguna estrategia humana puede abrir. David sigue diciendo: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. No dice cuando no haya más opciones, dice en todo tiempo. En los días buenos y en los días grises, en la certeza y en la duda, en el gozo y en el quebranto. La protección divina se activa no solo cuando oramos por ella, sino cuando decidimos permanecer bajo ella, sin movernos, sin salirnos a buscar soluciones que Dios no ha ordenado. Y eso requiere entrenamiento espiritual, porque la mente quiere moverse, quiere soluciones rápidas, pero la fe sabe que esperar en Dios es la mejor estrategia de seguridad. Y luego viene algo íntimo, profundo, liberador: derramad delante de Él vuestro corazón. Aquí está la acción clave. No se trata de quedarte callado en tu espera, se trata de hablar con Él con total honestidad, de vaciarte frente a su presencia, de soltarle tus temores, tus frustraciones, tus anhelos, de no guardar nada. Porque cuando derramas el corazón delante de Dios, algo poderoso sucede. Dejas espacio para que su protección cubra no solo tu cuerpo o tus circunstancias, sino también tus pensamientos, tus emociones, tu alma. Dios se convierte entonces en un refugio completo. Personal, sí, mi refugio, pero también colectivo, nuestro refugio. Porque la fe individual es poderosa, pero la comunidad que espera junta es imparable. Cuando dos o más deciden esperar activamente en Dios, se genera un ambiente espiritual donde la presencia de Dios se manifiesta con más fuerza. Una iglesia que espera, una familia que confía, un grupo que intercede, activa una cobertura que trasciende lo individual. Y mientras esperas, no estás perdiendo el tiempo. Te estás preparando, estás siendo equipado. Como un atleta que entrena antes de la competencia, tu espera fortalece tu discernimiento, tu carácter, tu capacidad de reconocer la intervención de Dios cuando llegue, porque la protección divina no siempre viene con trompetas y señales visibles.
A veces llega en forma de paz inesperada. A veces es una conversación que te cambia la perspectiva. A veces es una puerta que no se abre, porque Dios está guardándote de algo. Y cuando entiendes esto, puedes esperar con una nueva actitud, con propósito, con firmeza. No como alguien que ha dejado de moverse, sino como alguien que ha escogido confiar más allá de lo visible. Esperar en Dios es caminar por dentro, aunque estés quieto por fuera. Es prepararte para recibir lo que ya fue prometido. Es vivir desde la certeza de que la protección de Dios ya te rodea, aunque aún no la veas manifestada del todo. Así que si hoy estás en una etapa de espera, no lo veas como una pausa, míralo como una estrategia. Afirma tu fe, declara con tu boca, derrama tu corazón y permanece en esa roca inamovible que es tu Dios. Porque si Él es tu refugio, tu fortaleza, tu roca, entonces la espera no es debilidad. Es fortaleza silenciosa, es confianza activa, es protección en movimiento. Número 13. Descanso en medio de la batalla. Cuando todo a tu alrededor parece un campo de batalla, cuando los enemigos no paran de aumentar, cuando la amenaza es tan real que podrías tocarla, es ahí donde el Salmo 3, versículo 3, se convierte en una promesa viva, en una declaración que atraviesa la oscuridad. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Esta no es solo una oración, es una forma de vivir, una manera de caminar como si ya estuvieras protegido, porque lo estás. Dios no es solo un escudo delante de ti, Él es escudo alrededor de ti. Eso significa cobertura total. No hay punto ciego, no hay ángulo descubierto. Su protección no es parcial ni intermitente, es envolvente. Es como estar dentro de una burbuja celestial que impide que lo externo penetre lo interno. Y esa conciencia cambia tu forma de moverte. Te permite hablar, avanzar, decidir, sin vivir paralizado por el miedo. No porque no haya peligro, sino porque sabes que estás rodeado. Y no solo te protege, también restaura tu dignidad. El salmista dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántas veces has caminado con la cabeza agachada por vergüenza, por culpa, por cansancio? Pero Dios viene, te levanta el rostro y te recuerda quién eres. Su protección no solo detiene el ataque, también sana el efecto del ataque. Te devuelve la fuerza, la autoestima, la identidad. Te dice, mírame, no mires el suelo, levanta la cabeza porque aún no he terminado contigo. Y aquí ocurre algo clave. Con mi voz clamé y Él me respondió. El diálogo con Dios no es simbólico, es real. El clamor no es solo un desahogo emocional, es el canal por donde fluye la intervención divina. Hablarle a Dios, incluso en medio del caos, mantiene activo el vínculo de protección. Y lo más importante, Él responde. No siempre como esperas, pero siempre con presencia, siempre con paz, siempre con dirección. Porque la oración no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia tu posición frente a ellas. Ya no estás solo, estás en diálogo con el Todopoderoso, y entonces sucede lo que parece imposible. Yo me acosté y dormí. ¿Cómo se duerme en medio de una guerra? ¿Cómo se logra descanso cuando te están persiguiendo, cuando no sabes qué va a pasar mañana? Se duerme porque alguien más está velando. Se descansa porque tu seguridad no depende de ti. David pudo dormir mientras huía de su propio hijo Absalón, porque sabía que Dios no dormía. Porque cuando Él es tu sustento, tú puedes cerrar los ojos sin miedo. El descanso se convierte en una declaración de fe. Dormir profundamente en medio del caos es decirle al mundo espiritual, yo confío en el que me guarda. No es negligencia, es una forma radical de fe.
Porque cuando descansas, no solo recuperas fuerzas, estás dejando claro que tú sabes en quién has confiado. Y al despertar, lo reconoces. Y desperté, porque Jehová me sustentaba. Cada nuevo día es testimonio de que Dios te cuidó mientras eras vulnerable. Cada mañana es una prueba viviente de su fidelidad invisible durante la noche. Y entonces viene la frase que desafía toda lógica humana. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No dice, no tengo enemigos, los tiene. No dice, son pocos, son muchos. Pero aún así, no teme, porque ya probó que Dios lo protege, porque ya fue sostenido en la noche, porque ya experimentó que el escudo de Dios no falla. Esa perspectiva transforma. Ya no evalúas la amenaza por su tamaño, sino a tu Dios por su fidelidad. Esta promesa también tiene aplicación física. Estudios muestran que quienes duermen con paz reducen el estrés, fortalecen su sistema inmune, piensan con más claridad. Pero detrás de esa paz hay una raíz espiritual. El descanso comienza en el alma. Comienza cuando tu espíritu está alineado con la certeza de que Dios tiene el control. Y no tienes que hacerlo solo. El salmo es personal, pero también invita a comunidad, rodearte de personas que recuerdan las promesas de Dios contigo, que oran por ti cuando no puedes orar, que te sostienen la cabeza cuando no puedes levantarla, también forma parte de la protección divina. Porque a veces el escudo se manifiesta en forma de una conversación, una palabra de aliento, una intercesión en silencio. Por último, tu descanso puede ser un testimonio. Cuando otros te vean descansar mientras todo parece derrumbarse, preguntarán, ¿cómo lo haces? Y ahí podrás decir, porque Jehová me sustenta. Dormir en medio de la tormenta no es insensatez, es fe. Es saber que, aunque el enemigo ponga sitio, aunque la batalla siga, tú estás rodeado, tú estás sostenido y por eso puedes acostarte, dormir y despertar, porque Dios ya te está protegiendo. Número 14. La vida bajo protección constante. Poner siempre a Jehová delante de ti no es un acto ocasional, es una decisión de vida. Es elegir día tras día, minuto tras minuto, vivir con la conciencia plena de que Dios está presente, activo, atento y protector. El salmista lo expresa con claridad en el Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Esta no es una afirmación superficial. Es una declaración profunda de una vida transformada por la presencia constante de la protección divina. El acto de poner siempre delante es una práctica espiritual consciente. Significa no dejar a Dios al margen, no sacarlo del panorama cuando las cosas parecen estar bajo control. Es reconocer que su protección no es solo para las emergencias, es también para los detalles cotidianos, para cada conversación, cada decisión, cada pensamiento. Es tener su rostro como primer punto de enfoque, no el problema, no el miedo, no la lógica humana, su presencia, su palabra, su fidelidad. Y luego viene esta revelación poderosa, porque está a mi diestra. Ese es el lugar de mayor cercanía, honor y fuerza. En la cultura bíblica, la diestra representa poder y acción. Tener a Dios a tu diestra es tener defensa inmediata, guía directa, respaldo total. No es tener un Dios lejano observándote desde el cielo, es tener un Dios presente, que camina contigo, que lucha a tu lado, que te guarda sin que tú siquiera lo veas. Por eso el salmista puede declarar con una confianza inquebrantable, no seré conmovido. No dice que no habrá terremotos emocionales, no dice que no habrá noticias que sacudan tu paz, pero sí afirma que su centro no será removido, que su identidad, su propósito, su fe, permanecerán firmes, porque cuando sabes quién te protege, el entorno deja de definir tu estabilidad.
Ya no dependes del viento para mantenerte en pie. Te sostiene una roca eterna y ese estado de conciencia plena produce un impacto integral en el ser humano. Primero, se alegró mi corazón. Es decir, tus emociones se alinean con la seguridad de saberte protegido. Ya no necesitas fingir calma. La paz es real. La alegría no depende de lo externo. Nace desde adentro. Luego dice, se gozó mi alma. Tu esencia, tu espíritu, se activa. Encuentra reposo en la certeza de que estás sostenido. Y finalmente, mi carne también reposará confiadamente. Esto es impresionante, porque cuando el alma y el espíritu están seguros, incluso el cuerpo lo experimenta. Puedes dormir bien, puedes respirar profundo, puedes sanar desde dentro. Vivir bajo esta conciencia constante de protección tiene efectos físicos reales. La ciencia lo ha comprobado. La confianza disminuye el cortisol, regula el sistema nervioso, fortalece el sistema inmunológico. Es lo que algunos llaman neuroplasticidad espiritual. Porque cuando eliges todos los días poner a Dios delante de ti, tu cerebro se reconfigura, tu mente se entrena a descansar, tus reacciones cambian, tu cuerpo responde a una nueva realidad espiritual interna, y cuando esto lo vive no solo un individuo, sino una familia entera, una comunidad, un círculo de amigos, el impacto se multiplica. Cuando todos deciden juntos mantener la conciencia de la presencia y protección divina, se genera un ambiente de fe, un entorno donde el temor pierde fuerza, donde la esperanza se vuelve tangible, donde el testimonio fluye como un río que riega generaciones. Porque este estilo de vida no es solo para ti, es un legado. Tus hijos no solo heredan tus bienes, heredan tu manera de vivir la fe, heredan la paz que viste en ti, heredan la firmeza que modelaste cuando todo se movía y tú no. Heredan el valor de tener a Dios delante, de confiar en que si Él está a su diestra, ellos tampoco serán conmovidos. Y al final, esta protección constante no solo nos hace sentir seguros, nos libera para cumplir nuestro propósito. Porque cuando ya no vives desde el miedo, puedes arriesgarte a amar más, a servir sin reservas, a dar pasos de fe. La conciencia de protección se vuelve plataforma. Ya no te estás defendiendo, ahora estás avanzando, estás tomando territorio, estás llevando luz donde hay oscuridad. Así que no es solo una oración bonita, es un estilo de vida. Poner a Dios siempre delante de ti transforma tu percepción, tu cuerpo, tus emociones, tus relaciones, tus decisiones. Te convierte en una persona que no necesita ver para creer, sino que cree tanto que vive desde esa fe, y esa fe lo protege. Porque el que habita en la conciencia constante de Dios ya está bajo su cobertura, y nada ni nadie puede mover lo que Él ya estableció. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.